esa reunión se llama, conforman la sala plena, ¿ya? Artículo 34, sistema de elección. Entonces, el Tribunal Electoral organiza el proceso de votación, es decir, y la elección se realiza por departamento en cada circunscripción. La Asamblea Legislativa preselecciona a 6 postulantes para cada departamento en 2 listas separadas de mujeres y hombres y que el 50% sean mujeres. Entonces, ¿cuál es el sistema de elección de estos magistrados? Es decir, se lanzan la convocatoria, se postulan, ¿no? Y el Tribunal Electoral es el que organiza el proceso de votación. Y esta votación se realiza por departamento, es decir, que todos los ciudadanos votamos, ¿no es cierto? Entonces hay postulantes que se postulan para el departamento de Santa Cruz y hay postulantes que se postulan para los diferentes departamentos. Lógicamente tienen que ser que vivan en el departamento que corresponda, ¿no es cierto? Si vive en Santa Cruz no puedo postularme a ver es decir, para Sucre o para el Beni o para La Paz, entonces tienen que vivir, ¿no? El artículo 35, estos tienen un periodo, yo no le he puesto aquí es decir, no sé si está, bueno, los requisitos, a ver, está dentro de la ley, por eso tienen que comprarse la ley del órgano judicial, por favor, ¿ya? Entonces, el artículo 35, estos tienen un periodo de 6 años y no podrán ser reelegidos, entonces solamente son, es decir, por una sola vez y tienen que cumplir su periodo. El artículo 36, requisitos: ser boliviano, haber cumplido 30 años, de profesión abogado, haber desempeñado con honestidad y ética las funciones judiciales. Y aquí dice, se tomará en cuenta en la calificación el haber ejercido la calidad de autoridad indígena campesina bajo su sistema de justicia. Ustedes en el librito, en la ley orgánica, hay más, yo lo he resumido, pero hay, es decir, más condiciones que tienen que tener, hablar un idioma indígena de acuerdo a su departamento, ¿no es cierto? Generalmente, a ver, ser abogado, no tener ningún proceso disciplinario, ¿no? Dentro del órgano judicial, ¿no? Y aquí habla de que se tomará en cuenta la calificación que si alguno de los candidatos tiene la calidad de autoridad indígena campesina bajo su sistema de justicia, ¿no? Pero siempre tiene que ser abogado. El artículo 37, el quórum y número de votos para dictar resolución. Entonces, para dictar resolución dentro de esa sala plena que está compuesta por los 9 magistrados, es decir, el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia hará quórum con la mitad más 1 de la totalidad de sus miembros, o sea, con 5 ya pueden, es decir, sesionar y poder dar, es decir, opinar sobre lo que están resolviendo. Las resoluciones que se adopten será por mayoría absoluta de sus miembros. Aquí esto no quiere decir que la resolución que se adopten será por mayoría absoluta. Se refiere a que si solamente en esa reunión hubo solamente 5 magistrados y estuvieron en esa reunión, son, es decir, los 5 magistrados que tienen que, es decir, adopten algunas medidas, y a eso también se llama mayoría absoluta, que todos estén de acuerdo, es decir, de sus miembros dentro de la reunión que han tenido, digamos, los del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 38, atribuciones de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hablamos de sala plena, vuelvo a repetir, son cuando están, es decir, los 9 magistrados, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son sus funciones de la sala plena, donde todos tienen que tener de acuerdo? Lógicamente que ahí puede haber una disidencia, ¿no es cierto?, de alguno que diga yo no estoy de acuerdo, pero en ese caso tiene que fundamentar su disidencia, ¿ya?
Entonces dice dirimir conflictos de competencia suscitados entre los tribunales departamentales de justicia y de jueces de distinta circunscripción departamental. ¿Qué quiere decir esto? Dirimir conflictos de competencia. Ya hemos dicho que la competencia es la facultad que tiene el juez, es decir, en relación a una materia. Entonces, cuando en los tribunales departamentales y de jueces de distinta circunscripción departamental tienen alguna diferencia, como por ejemplo un proceso que debería realizarse, digamos, en Sucre, ¿no? Hay una controversia ahí, y ¿quién lo dirime eso? El Tribunal Supremo de Justicia. También sucede, digamos, con jueces de la circunscripción departamental, ¿no? Si hay un juez de que tenía que llevar un proceso en Santa Cruz y el de La Paz dice, no, aquí tiene que ser ese proceso, quien lo dirime ese conflicto es el Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, conocer los procesos de extradición. Ya sabemos nosotros que los procesos de extradición son aquellas de que un país pide la extradición de una persona. Como ahora actualmente nosotros tenemos una persona detenida, dice aquí lo están procesando por fortuna, legitimación de ganancias. Sin embargo, ha pedido a Estados Unidos por narcotráfico para que sea extraditado. Entonces, como debe ser una persona que está amparado por el gobierno, entonces lo tienen ahí. Inclusive salió por una presión alta de la cárcel para que lo atiendan. Y sin embargo, a la Yanine no le dieron permiso ni para ir al hospital. Entonces, ven ustedes que conocer los procesos de extradición se refiere a eso. Los únicos que pueden autorizar, disponer, es decir, de que a una persona se haga la extradición al país que lo está pidiendo, es la Corte Suprema de Justicia. 3, dice, juzgar como tribunal colegiado al presidente, vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. Entonces, también cuando el presidente ha cometido, es decir, algo que no corresponde, que no está dentro de la norma, también el vicepresidente, porque han cometido delitos dentro de su mandato, quien lo enjuicia el Tribunal Supremo de Justicia. 4, designar a los vocales de los tribunales departamentales. Ya nosotros hemos hablado de eso, ¿no? Pero ¿quiénes designan? El Consejo de la Magistratura, digamos, es el que organiza para las elecciones, para los requisitos, y quienes designan los vocales de los tribunales departamentales es el Tribunal Supremo de Justicia. Otra competencia que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, elaborar proyectos de leyes y presentarlos a la Asamblea Legislativa. Entonces, también, y la verdad que no hemos escuchado, al menos yo no sé ustedes, de que han hecho algún proyecto de ley el Tribunal Supremo de Justicia, porque más se dedica a otra cosa, ¿no? De elaborar alguna ley que favorezca al país, digamos, y presentarlo a la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo o modificación. 6. Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia. Yo les he dicho que la justicia, que la ley es muy amplia, la ley favorece a la persona que está haciendo, digamos, algún proceso. ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros que cuando llega a la última instancia, que es el Tribunal Supremo, en una apelación de algún proceso que tiene que ir en revisión al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo ha dado en contra, entonces esa persona tiene, es decir, la facultad que después de 2 años esa sentencia se pueda revisar. Por eso habla de una revisión extraordinaria de sentencia. Entonces, yo espero 2 años y pido al Tribunal Supremo de Justicia
se me revise tal sentencia de fecha tanto, ¿no es cierto?, para que ellos la puedan revisar y así ver, detectar si efectivamente es legal o ilegal lo que estoy pidiendo. 7. Homologar la sentencia dictada por tribunales del extranjero para su validez y ejecución en el Estado boliviano. Entonces, si hay alguna, supongamos que una pareja se casó en Brasil, una de ellas es boliviana, y en Brasil se divorció y tiene una sentencia de divorcio. O perdón, se casó en Bolivia y se fue a otro país, digamos, ¿no? Y allá planteó, digamos, la demanda de divorcio, salió la sentencia y esa sentencia tiene que ser homologada. ¿Qué quiere decir homologar? Que fue dictada por otros tribunales, es decir, legalizar esa sentencia, ¿no?, del extranjero para que sea válida y ser ejecutada en el Estado boliviano, ¿ya? Me pueden interrumpir, por favor, si es que no lo entienden, ¿ya? Organizar y conformar comisiones especializadas de trabajo y coordinación conforme a sus necesidades. También, tiene que, es decir, organizar, ¿no?, elegir comisiones especializadas de trabajo y coordinación y de acuerdo a sus necesidades que tiene el Poder Judicial. Realizar y ampliar las competencias de tribunales de sentencia y juzgados públicos dentro de la jurisdicción departamental en coordinación con el Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos los juzgados mixtos y los juzgados mixtos tienen que conocer diferentes materias. Entonces, ¿cómo se llegó a eso? Algunas veces solamente hay jueces de familia, sobre todo en las provincias. Entonces se le amplía su competencia de conocer de otros asuntos, ¿no? Digamos, de familia, que podía ser divorcio, que puede ser adopción. Entonces se le amplía la competencia, es decir, a esos juzgados, a ese juez, para que pueda, es decir, tener competencia en esas materias que le están ampliando. Elaborar el presupuesto anual de la jurisdicción ordinaria. Entonces, también aquí, ¿qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia? Elabora su presupuesto, hace, que se llama eso, el POA, hace su presupuesto de ese año. Siempre generalmente lo hacen a partir de noviembre, ¿no es cierto?, y lo manda al Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura, es decir, unifica todos los informes que han tenido o ese presupuesto que han tenido en todos los departamentos, ¿no es cierto?, en un solo POA, y lo manda al gobierno, porque sabemos nosotros que el gobierno es el que ayuda o es el que subvenciona la justicia, ¿no es cierto?, y que le da el 1%, por eso es que no funciona también. Bien, emitir circulares y cartas acordadas. Entonces también cualquier circular que tiene que ser a nivel nacional, digamos, los distribuye, la palabra correcta, lo distribuye a los tribunales departamentales para que hagan cumplir las disposiciones que ellos han dicho, ¿no? En cuanto, digamos, puede ser al horario de invierno, puede ser otra disposición o alguna ley que ha salido, ¿no es cierto?, y se lo envía o dispone de que tal juez tienen los jueces de materia, digamos, tienen que ver y tienen que utilizar esa ley, ¿ya? Dictar los reglamentos que le faculta la presente ley y otras establecidas por ley. También dicta algunos reglamentos, ¿no es cierto?, para la mejor aplicación, de nuestra ley, algún reglamento que tienen que ser, es decir, utilizado o que tienen que ser obligatorios para que los jueces tienen que acatar esa disposición, ¿ya? El artículo 39.
Elección y periodo de funciones de la presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ya vuelvo a repetir, Supremo es lo que está en Sucre, ¿ya? Porque generalmente se confunde el estudiante con el Tribunal Departamental. No, eso se llaman vocales. El Tribunal Supremo se llama magistrado, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia elegirá a su presidente mediante voto público y nominal de los magistrados por mayoría simple de votos del total de sus miembros. Entonces, el primer año, la primera reunión en la inauguración del año, ¿es cierto? Es decir, eligen a su presidente y eso se lo elige en sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y se lo elige por mayoría simple. ¿Qué quiere decir mayoría simple? Si están los 9 y saca 5 votos, ya es presidente, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces decían oral, pero nunca lo hacen oral, ¿no? Yo voto por tal, no, siempre lo hacen en papelito privado y así vienen las... que nadie sabe por quién vota, ¿no es cierto? Muy bien. El periodo de mandato será de 3 años, pudiendo ser reelegido. No integrará las salas especializadas. Entonces, estos magistrados tienen un periodo de 3 años y pueden ser reelegidos. Es decir, el presidente puede ser reelegido por un periodo más, ¿no? Y no integrará las salas especializadas. Cuando hablamos de salas especializadas, son es aquel tribunal, digamos, que está encargado de una sala civil. Entonces, este presidente no integra ninguna sala, ni sea penal, ni sea familiar, ni nada. Simplemente se dedica a la organización, es decir, del Poder Judicial en su conjunto a nivel nacional, viendo las formas que pueden arreglar, es decir, modificar algo, intrusiones que tienen, que pueden darle. Entonces, simplemente el presidente se aboca a la organización administrativa, es decir, del Poder Judicial, ¿ya? 3. En caso de impedimento temporal o cesación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia por causas establecidas en la presente ley, la decana o el decano asumirá la presidencia con más años de experiencia en la abogacía. También algunos le dicen decano a los ministros, señor decano, señor ministro, ¿ya? Entonces, por eso habla de eso. Y en caso de enfermedad del presidente, ¿no?, como lo establece la ley, o porque ha pedido permiso por 2 o 3 días, quien asume la presidencia es el decano con más años de experiencia en la abogacía, ¿no? En la abogacía, no de profesión, ¿no? Me refiero a que, es decir, o la edad, mejor dicho, sino que con más años de experiencia en la abogacía. Artículo 40. Atribuciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Representar al Poder Judicial y presidir los actos del Tribunal Supremo de Justicia. Suscribir las comunicaciones oficiales y la correspondencia. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de sala plena. Velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los tribunales departamentales y juzgados públicos del Estado. Informar a la Asamblea Legislativa sobre la cefalía en el tribunal. Presentar informes de labores en la apertura del año judicial. Ven ustedes que en las atribuciones del presidente todo se relaciona con el área administrativa, ¿no?, que representa al Poder Judicial, preside los actos del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, suscribir las comunicaciones oficiales, dice la correspondencia, hace cumplir los acuerdos y resoluciones de sala plena, ¿no? Habla también de velar, dice,
por la correcta y pronta administración de justicia en todos los tribunales departamentales. Tiene a haber la facultad de comunicarse con un tribunal departamental, con un vocal, y decirle, bueno, quiero saber cómo andan, digamos, los jueces en materia civil, ¿no? Pueden preguntarle, puede hacer un también avalúo del juez, de repente tiene una denuncia que ha llegado a Sucre y no lo han hecho aquí, ¿no? Entonces también todas esas cosas administrativas es el que tiene que hacerlo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Después habla de informar a la Asamblea Legislativa cuando hay una acefalía, ¿no?, en el tribunal en relación a un miembro del tribunal, a un magistrado, ¿no es cierto? Entonces, para lanzar la convocatoria tiene que, es decir, comunicar a la Asamblea Legislativa sobre la cefalía en el tribunal, ¿ya? Y también presentar labores en la apertura del año judicial. En todas partes de Bolivia, en los departamentos, ¿no?, siempre el primer día del año hacen, es decir, hacen la reunión donde se inaugura el año judicial y ahí hace su informe. Y en ese informe, a ver qué hace el presidente, digamos, departamental, del tribunal departamental, digamos, en Santa Cruz, hace, es decir, da un informe de cuántos procesos entraron en el área penal, cuántos procesos entraron en el área civil, cuántos procesos entraron en el área de la niñez, digamos, o laboral. Entonces ellos tienen que dar un informe, siempre lo hacen en el primer día de apertura del año judicial. Artículo 41 de las salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, sus atribuciones. Cuando yo digo sala especializada, es porque se está relacionando a una sola materia. Entonces, dice, su votación será por mayoría absoluta de votos. 1. Actuar como tribunal de casación, conocer recursos de nulidad y en casos expresamente señalados por ley. Lo voy a leer todo y después lo explico, ¿ya? Conocer y resolver las excusas y recusaciones de uno o más miembros de la sala. 3. Sentar y uniformar la jurisprudencia. 4. Conocer y resolver los recursos de compulsa contra las salas especializadas de los tribunales departamentales de justicia. Y 5. Otras atribuciones por ley. Entonces, cuando hablamos de Tribunal Supremo, sus atribuciones de sala especializada, ¿no?, aquí habla de que su votación será por mayoría absoluta de votos. Actúa, dice, como tribunal de casación. ¿Qué es de casación? Es cuando, después de haber dictado una sentencia en un juzgado o en el tribunal departamental, se va en revisión al Tribunal Supremo y eso se llama de casación. Actuar como tribunal de casación y conocer los recursos de nulidad, porque también se van hasta el Tribunal Supremo de reconocer, es decir, que se está pidiendo la nulidad de algún proceso, ¿ya? Y en caso expresamente señalado por ley. Luego dice reconocer las excusas y recusaciones de uno o más miembros de la sala. La composición de las salas del Tribunal Supremo, es decir, de acuerdo a la cantidad, como son 9, en cada sala pueden, es decir, estar 3 miembros. Y puede ser que una persona, al apelar, digamos, y tener conocimiento de que uno de esos miembros de esa sala es pariente del que está litigando con él. Entonces pide, es decir, resuelve, pide inclusive, es decir, el retiro de ese Tribunal Supremo de conocer la causa, ¿ya? Por los tribunales, los recursos de compulsa.
5 atribuciones por ley. Entonces, y las atribuciones que la ley lo faculta para poder conocer de esos, de cualquier asunto que está dentro de la ley, ¿ya? Ahora vamos, lo que hemos visto nosotros son los tribunales supremos de justicia. Los tribunales departamentales de justicia está constituido por vocales que conforman la sala plena, tribunales que tenemos en todos los departamentos de Bolivia. Su periodo es de 4 años y podrán ser reelegidos por otro periodo más. Requisitos, lo mismo que para ser magistrado. O sea, ahí ustedes lo tienen en esa ley, cuáles son los requisitos, ¿ya? Entonces, los tribunales departamentales también se constituyen, se llaman vocales, y quienes conforman ese tribunal de justicia departamental lo conforman la sala plena, ¿no? Tribunales que tenemos todos los departamentos de Bolivia y que están, es decir, en un periodo de 4 años que podrán ser reelegidos por otro periodo más. Bien. Requisitos, los mismos que para ser magistrado. Elección de vocales. Son elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia, lista remitida por el Consejo de la Magistratura. Artículo 56. Atribuciones de la Sala en materia civil y comercial. 1. Conocer en grado de apelación las resoluciones dictadas en primera instancia en materia civil y comercial conforme a ley. Entonces, miren ustedes, atribuciones de la sala, estamos hablando de los tribunales departamentales, en materia civil y comercial. Entonces, esta sala, estos vocales, conocen en grado de apelación esos procesos en el área civil y comercial conforme a ley, ¿ya? Segundo, dirimir conflictos de competencia entre jueces en materia civil y comercial. Yo les explicaba también esos conflictos a nivel nacional. Ahorita estamos en conflicto a nivel departamental. Hay un conflicto de un juez en lo civil número 5, digamos, con un juez en materia laboral, algo por decir, ¿no? Entonces ellos, es decir, resuelven el conflicto de competencia, donde es decir, conforme a ley, que ese proceso tiene que ingresar a ese juzgado. Si corresponde a materia civil, entonces ellos dicen, no, el juez que tiene que conocer la causa es en materia civil, ¿ya? 3, conocer las excusas presentadas por sus vocales y secretarias de sala. Entonces también aquí se lo puede excusar al vocal en caso de que yo sepa que que es un pariente, que es un padrino, ¿no es cierto?, de matrimonio, que ha sido padrino de bautismo, entonces yo lo excuso, ¿ya? También puedo yo excusar a la secretaria de esa sala, ¿no? Porque la secretaria yo veo que le puede favorecer a una de las partes porque es su pariente, digamos, ¿no? Entonces, también ahí se puede presentar las excusas. Muy bien. Artículo 57. Atribuciones de la sala en materia de familia, niñez y adolescencia y violencia intrafamiliar, doméstica y pública. Entonces aquí también en los vocales tienen competencia en la sala de materia de familia, niñez, adolescencia y violencia intrafamiliar, doméstica y pública. Conocer, dice, lo mismo, miren ustedes. En grado de apelación, las resoluciones dictadas por los jueces en materia de familia, niñez, adolescente y violencia, ¿no?, intrafamiliar o doméstica y pública. Entonces, es lo mismo que lo anterior que hemos leído, pero cambiando la materia. Lo que hemos leído es materia civil y comercial, y ahora estamos en materia de familia, niñez y adolescencia y violencia intrafamiliar.
Entonces es lo único, se cambia la materia, ¿ya? Y artículo 56 yo le he puesto solo se cambia la materia, lo demás es lo mismo, que se pueden, es decir, excusar, que se pueden, que apelan, que tienen, es decir, la facultad de apelar ante esa sala. Y el artículo 58, atribuciones de la sala en materia penal, y el artículo 59, atribuciones de la sala en materia de trabajo y seguridad social, ¿no? Tienen las mismas competencias, solamente cambia la materia, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí porque no quiero, y